La Logia de los Signos del Zodiaco presenta el premio Oscar que ganaría tu signo del zodiaco. Si dependiera de la astrología, otorgar los premios Oscar lo haría en función de las cualidades de cada signo zodiacal. Descubre qué categoría ganarías según tu fecha de nacimiento. La 94 edición de los premios Oscar se llevará a cabo, y si alguna vez te imaginaste estar en el lugar de alguno de los ganadores, la astrología puede abonar a esta fantasía. Según las cualidades de tu signo del zodiaco, hay una categoría en la que destacarías y es más probable que te lleves la estatuilla a casa. El horóscopo es una herramienta que sirve para predecir qué tan buenos somos en diferentes aspectos de la vida, como en el amor, la amistad y el dinero. Conoce qué categoría es la que ganarías. Aries. Ganarías la categoría Mejor Cortometraje debido a que tu signo es bueno para proyectos de corta duración. Tu ímpetu te permite llevar a cabo muchas buenas ideas, sin embargo, solo ejecutas pocas. Así que, si deseas competir algún día para el Oscar, apuesta por esta distinción. Y es nominado a este Oscar, ya que Aries es impulsivo, nervioso e incluso en muchas ocasiones inconsciente porque hace y deshace sin pensar en las consecuencias, porque se lanza sin mirar a ambos lados de la carretera, porque cuanto más prohibido esté algo, más le encantará intentarlo una y otra vez hasta que se canse. Pero dentro de toda esa coraza se encuentra alguien sensible, muy sensible, alguien que piensa más de 2 veces todo, alguien que se agobia mucho, que le da 1000 vueltas a la cabeza y que al final se acaba lanzando simplemente porque tiene miedo de arrepentirse después. Pero no siempre está seguro de ello. Y claro que tiene su lado oscuro, no es tan inocente como el mundo piensa, y si pudiera hacer daño, a veces lo haría. Porque se lo han hecho antes, porque sabe que hay personas que se lo merecen. Y no olvida tan deprisa como mucha gente cree. Dentro hay un torbellino de sensaciones que le cuesta controlar. No todo está tan bien como parece. Tauro. La estatuilla a Mejor Actriz, Actor de Reparto sería para ti. No eres de los que te gusta llamar la atención, pero tu carácter es fuerte y tu personalidad atrae las miradas involuntariamente. Como se dice en el lenguaje del cine, robas escena, por lo tanto, los jueces te otorgarían este galardón. Tauro no es tan duro como el mundo piensa. De hecho, nada que ver, es sensible, es de esas personas que pueden llorar por cualquier cosa y si no sacan las lágrimas fuera, tienen un nudo en la garganta terrible que casi les impide decir una palabra. Tauro es romántico y no despegado como la gente cree. Nada de eso. A Tauro le emociona ver una película bonita, de esas que llegan al alma, le emociona que le beses, que le abraces, saber que estás ahí pase lo que pase, le emociona un final triste y un final feliz, le emociona todo lo bello, un gesto, un detalle. Ama la seguridad y en el fondo, por muy desconfiado que parezca, sería completamente feliz si pudiera poner de verdad, porque confía en ti, su vida en tus manos. Hay cosas que nadie sabe de Tauro, hay sentimientos que nadie comprende. Y sobre todo se lleva este Oscar, porque no se olvida de las injusticias del pasado, no se olvida del daño que le hicieron, y mira que quiere hacerlo. Todo el mundo piensa que Tauro controla, pero no controla tanto como quisiera, y mucho menos sus emociones. Géminis. Te llevarías a casa el Oscar como mejor guión original. Tu signo es ingenioso y hábil para comunicar. Esto se debe a que tu personalidad dual está en un constante diálogo interno, lo que te permite crear historias originales. Géminis es optimismo puro y duro, Géminis es felicidad, Géminis es pasión y a Géminis todo le va bien. Pues no.
Géminis se engaña en eso, y demasiado. Por esa razón, es galardonado a este Oscar, no cuenta lo que no quiere contar ni aunque le maten, sabe cómo tergiversar todo para que al final los demás piensen que está bien. Géminis es duro, y aguanta mucho más que otros signos. Y puede estar destrozado por dentro pero sacarte una sonrisa siempre. Forzada sí, pero tú no lo vas a notar. Pero por dentro todo está revolucionado y agitado, aunque no lo entiendas, por dentro también hay sufrimiento, por dentro también hay dolor, por dentro las cosas no siempre van tan bien como parecen. Y Géminis sabe que está engañando a los demás, sabe que debería decir más cosas como realmente son, sabe que quizás si sacara sus sentimientos todo sería más fácil porque el mundo acabaría por conocerle de verdad, pero el problema es que a veces no sabe si es lo que más le conviene, cuanto más sepan los demás, más vulnerable se volverá. Cáncer. La astrología te dice que ganarías la categoría de mejor actriz, actor principal. Eres sensible y emocional, por lo tanto, no te costaría trabajo sentir el drama y sentimientos en escena. Imaginarías una situación personal para jugar tu papel en el guión y te llevarías las palmas. La verdad del cangrejo es que tiene un mundo mucho más complejo de lo que parece. Y eso que ya parece que tiene un mundo un tanto complicado. Cáncer quiere sincerarse un montón de veces pero a la vez se asusta porque sus pensamientos son complicados, muy complicados, porque piensa que no todo el mundo será capaz de comprenderlo, y se calla, y prefiere callarse, y darse media vuelta, ignorar a sus propios sentimientos, ignorarse a sí mismo, y solo por no cagarla. Pero al final no lo dice, al final no se expresa, al final todo acaba mal, al final se queda con las ganas, al final explota por otro lado. Lo que no quiere es contar algo que siente y que eso vaya a traerle más lágrimas a su vida. Cáncer está muchas veces harto de ser un lunático, querría tener una vida un poco más tranquila así, pero después se acuerda de todas esas emociones que ha vivido, sobre todo, las buenas y se le pasa, te lo ganaste, este premio es para ti. Leo. Ganarías la nominación a Mejor Director porque, al querer ser el centro de atención, deseas recibir todos los elogios. Tu ego quiere trascender más allá de un papel principal y necesitas demostrar que, gracias a tu liderazgo, todos los participantes de un proyecto dieron su máximo esfuerzo. Leo es mandón, a veces incluso podrías creer que es arrogante, orgulloso, que no da su brazo a torcer por nada del mundo, que lucha incansablemente por cualquier cosa que se le meta en la cabeza, que nada le frena. Pues echa el freno. Leo necesita que los demás le sigan, que le adoren, que le echen piropos, que le reconozcan lo que vale. Pero no lo veas como un ser arrogante y estúpido. Nominado al Oscar, ya que se llama querer tener seguridad. Eso que todo el mundo cree que Leo tiene. Pues el león también tiene momentos en los que se siente muy frágil, tiene momentos en los que se hunde al máximo, tiene momentos en los que tiraría todo por la borda, momentos en los que ya nada le parece bien, momentos en los que, a pesar de que le cueste reconocerlo, se hunde. Y si encima recibe algún tipo de desprecio se hunde más y cae. Tiene un enganche especial a los halagos y le cuesta reconocerlo sí, pero porque le cuesta reconocer que en el fondo, no hay tanta seguridad como parece. Virgo. La estatuilla al mejor montaje sería para ti. Es una de las categorías más técnicas que requieren planeación, precisión y análisis, cualidades naturales en tu signo zodiacal. Eres paciente para revisar cualquier detalle, por lo tanto, este logro sería tuyo. Virgo no es frío como otros le pintan, bueno sí, un poco de frialdad en su vida hay, pero solo es una coraza que sabe utilizar bien. Virgo es mucho más caliente de lo que crees
es mucho más pasional y mucho más impulsivo de lo que aparenta. Pero es solo fachada eso de tener cualquier cosa súper controlada. En realidad no es tan así. De hecho, se le escapa todo 1.000.000 de veces de las manos, muchísimas veces, pero no quiere que el resto se dé cuenta, no quiere que los demás crean que no tiene las cosas bajo control, que no es capaz de mantener a raya sus sentimientos. Porque es eso exactamente lo que no controla del todo. Es eso lo que se le escapa y lo que le lleva a cometer otro tipo de locuras más tarde. Son los sentimientos los que nunca podrá controlar del todo. Y como no se fía de sus emociones, prefiere no tenerlas, pero como las tiene, pues prefiere esconderlas. Ojalá pudiera dejar de preocuparse tanto. Libra. El galardón a mejor vestuario sería tuyo debido a que, al ser Venus tu planeta regente, tienes mayor sensibilidad por la belleza, la estética y la moda. Imprimes tu personalidad en la ropa que eliges y si esta cualidad la expones en el séptimo arte, todos la reconocerían. Libra es un encantoso y sociable, conciliador, siempre poniendo paz entre todo el mundo, calmando al estresado, con tan buen gusto, tan amable. Pero cuidado, también tiene su genio, su impaciencia, también manda todo a la mierda y es capaz de estresar a cualquiera y pierde las formas y dice lo primero que se le pasa por la cabeza y si hace falta insultar pues se insulta, aunque se arrepienta a los 5 minutos. Libra no siempre es lo que parece, es capaz de perder los papeles de verdad y la paz de acabó, pero mucho has tenido que hacerle, mucho de verdad. Y puede volverse locarroba, y aunque no sea lo normal y tenga que pasar mucho para llegar a ese punto, ocurre. No le pongas en esa situación, procura no hacerlo, pero quedas avisado, no todos los Libra van a tragarse tu mierda, también tienen su temperamento. Mucho temperamento. Escorpio. El Oscar a mejor largometraje de animación sería tuyo, Escorpio. Estar tras bambalinas es tu especialidad porque eres reservado y privado. Una de las formas de expresar tus emociones es a través de historias, y como eres apasionado, no se te complicaría crear un mundo alterno donde muestres de lo que estás hecho. Escorpio es seguro de sí mismo, tiene un tesón envidiable, una constancia que le hace conseguir cualquier cosa que desee, se pone y pelea por lo que quiere, y es rebelde y siempre hará lo que le apetezca, lo que sus emociones le dicen que debe hacer. Pero también tiene sus dudas, a pesar de que parezca tan seguro y tan consciente de todo, no es así. Tiene muchos miedos y muchas comeduras de cabeza y le cuesta hacer caso a su racionalidad a pesar de que sabe que en algunos momentos le hace bien y le jode que sus sentimientos controlen parte de su vida y le molesta enormemente saber que va de cabeza al precipicio y no poder frenar a tiempo, pero es duro por fuera, muy duro. Todos pensando que Escorpio tiene su mundo controlado y va por la vida creyéndose el amo y lo que pasa es que tiene un corazón al que protege con su vida entera para que nadie pueda herirlo. Sagitario. Las estrellas revelan que ganarías la categoría a mejor película extranjera. Debido a que eres un signo orientado a las aventuras, se te facilitaría exponer en el cine las vivencias que tuviste en lugares lejanos. Sagitario está cansado del papel de aventurero que el mundo le ha adjudicado, está cansado de que lo vean como el metepatas de turno, como el inconsciente que no sabe realmente lo que quiere, como el superamante de la libertad. Vale, está bien, puede ser que también sea un poco así, pero no todo es tan radical. O por no pasarlo mal. No todo es lo que parece. Capricornio. El premio cúspide de la noche sería para ti, Capricornio. La estatuilla a mejor película es la que te otorga la astrología ya que es la cúspide de tu esfuerzo. Eres trabajador, responsable y no descansas hasta lograr tus máximos anhelos, por lo tanto, este sería el fruto de tu trabajo.
Capricornio está cansado de que le vean como alguien súper responsable, trabajador, que siempre tiene sus objetivos claros y muy orgulloso. Si los demás supieran en realidad. Capri ha dejado su orgullo de lado 1.000.000 de veces por amor, ha apartado a un lado sus objetivos porque sentía que debía cambiar de rumbo y ha dejado de hacer caso a su cabeza para empezar a hacer caso a su corazón. No es todo tan fácil en la vida de la cabra, para nada. Es complejo sí, no es alguien sencillo de llevar, pero es porque es especial, y si el mundo no le conoce del todo es porque no se ha parado ni siquiera a intentarlo. A veces le tienen tanto respeto y piensan que está hecho de hielo, que se olvidan de conocerle un poco mejor, se olvidan de que detrás de esa fachada hay mucho más, un mundo lleno de misterio, alguien que sufre más de lo normal por ser y sentirse distinto. Acuario. El galardón a mejor documental es para ti, Acuario. Eres un signo altruista, progresista y que lucha por la justicia. Si bien no buscas reconocimiento, si quieres que el mundo conozca la verdadera cara de una situación, y encontrarías en un documental la mejor manera de mostrarlo. Acuario parece frío como el hielo, parece que no tiene sentimientos, que se marcha cuando quiere, que vuelve cuando le apetece, que puede controlar todas y cada una de sus emociones, que hace y deshace a su antojo y que nada le desborda. Pues eso, parece. Pero no es. Acuario tiene poder sobre sí mismo, está claro, y se niega a caer, se niega a fallarse a sí mismo, pero nadie sabe que también se falla, que también traiciona a su cabeza haciendo caso al corazón aún sabiendo que las cosas no irán bien del todo, que también gasta su valioso tiempo en darle vueltas a todo y en meterse en bucles sin salida. Nadie sabe lo que Acuario tiene dentro, nadie sabe que también se pierde, nadie sabe que en realidad es más caliente de lo que a veces querría ser y más pasional de lo que le gustaría. Nadie sabe que aunque por fuera te diga que no, por dentro está deseando decirte que sí. Y les está costando. Piscis. El Oscar a Mejor Canción Original es para Piscis. Tu signo es el más soñador, fantasioso, sensible e intuitivo del zodiaco, por lo que no te cuesta trabajo expresar artísticamente tus emociones. Si sincronizas el dramatismo de una película con una partitura, serías el mejor. Piscis es buena persona, y por muy variable que pueda parecer, siempre estará ahí contigo si de verdad le necesitas, y se hace querer y aunque sea soñador también tropieza con la realidad de vez en cuando, bueno, mucho más de lo que le gustaría. Y no es tan llorón como el mundo piensa, ni tampoco frágil. Es sensible sí, y mucho, porque sencillamente es una persona que se implica con el resto demasiado, es alguien que se lleva los problemas de otros a cuestas y que espera que los demás no hagan lo que no les gustaría que les hicieran, simplemente eso. Pero también es duro, también es capaz de aguantar lo inaguantable, soporta a su espalda decepciones, traiciones e incluso muchas veces infidelidades. Y sigue en pie. Y ese pececito que creías que se moriría de pena se levanta, le echa más valor que muchos otros signos y aunque llore y maldiga en el momento, tira para adelante con la cabeza bien alta. Con todo. Te lo dijo la logia de los signos del zodiaco.